Ezio Gavazzeni es el periodista escritor que está recogiendo informaciones para llevarlas, y las ha llevado ya algunas de ellas a la Fiscalía de Milán, para que siga adelante una investigación con el fin de demostrar si es verdad lo que ya se contó en un documental en el año 23 y lo que en su momento ya circuló en calidad de rumores cuando la guerra de Bosnia en los años 90, si es verdad que se contrataban, se les está llamando safaris humanos, bueno, a Sarajevo, es decir, personas de otros países, incluido España, personas con posibilidades económicas que tenían interés en personarse en Sarajevo cuando estaba todavía la guerra, protegidos ellos sí, se entiende, desde posiciones de los serbios de Radovan Karadzic, para disparar desde allí como si fueran francotiradores a personas reales, o sea, para matar gente, safari humano. Bueno, este periodista lo que dice es que tiene información muy relevante que puede llegar a comprometer a personas concretas, y como se lo ha entregado a la Fiscalía, pues hay una investigación de la Fiscalía en marcha, y ha contado a la RAI además que estos individuos eran trasladados a las colinas que hay cerca de Sarajevo y que desde allí se les entregaban las armas para poder asesinar a personas que nada tenían que ver con ellos. 1:09 del mediodía. Acaban de escuchar ustedes la voz de Carlos Alsina contando el contenido del espacio en el día de hoy. Yo eso lo decía al principio, es unos hechos que nos sirven también para reflexionar sobre la condición humana. Samuel Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Zuri? Buenas tardes. Bueno, vamos a contar los hechos y luego cada uno pues saque sus propias conclusiones. Sí, porque ha sido muy, muy sonado, aunque sea un conflicto de hace bastante tiempo, pero el horror de los seres humanos, que somos capaces de matarnos los unos a los otros de forma tan fácil y luego regodearnos en ello y disfrutar, ¿no? Porque esto de los safaris humanos en titular queda muy bien, pero cuando te adentras un poco más digo, ostras, esto, claro, ¿de dónde viene? Todavía no se sabe exactamente de dónde viene, todavía no hay culpables, no sabemos si los habrá, ahora mismo hay una investigación de fondo, pero desde luego yo cuando pienso en este tipo de prácticas pienso en gente poderosa, en gente muy mala, en gente que no tiene ningún tipo de empatía, que no tiene ningún tipo de... moralidad ninguna. Exactamente, nada de ética. No. Es decir, esto, ser igual que un monstruo, si esto yo nada más que lo veo los seres humanos. En otras especies, cuando se matan entre ellos, es por una cuestión de supervivencia, de territorio, bueno, cosas que están dentro del puro instinto animal. Pero esto de disfrutar y regodearte, bueno, vamos a hablar de este asunto y luego al final pues comentaré otra historia que ya viene lejana, pero que tiene que ver con esto de los safaris humanos. Pues vamos con los hechos, venga. Sí, vámonos a mediados del pasado mes de noviembre, como ha introducido Carlos Alsina, el gran Carlos Alsina, pues éramos golpeados en la información de actualidad con una filtración que nos impactaba, aunque fuera de un conflicto bélico de hace más de 30 años, que son esos safaris humanos en Sarajevo, capital de la actual Bosnia y Herzegovina. Sarajevo todavía se está recuperando de aquello. Yo no he estado personalmente, pero todavía se ve el deterioro de algunos de los edificios. Es verdad que, bueno, poquito a poco se va avanzando, pero me hace mucha gracia que en una ciudad como la que vimos en Badajoz, muchas veces ciertos políticos han comparado la dejadez de esta ciudad, que la ha tenido en su momento y la tiene, con Sarajevo. Yo cuando escucho eso, la verdad, tampoco me gusta. No. ¿Por qué? Porque Badajoz puede estar bien, mal o regular, pero la situación que vivió este pueblo es, de verdad, que incomparable. Con lo cual, hay comparaciones como cuando dicen, llega el día del autista, ¿no? Y la gente dice, estás en plan autista. Pues tampoco me gusta escuchar eso, porque son situaciones que no pueden ser comparadas, y hay gente que está padeciendo algo. ¿No? Ojo, la gente de Sarajevo, digo. Ojo con comparar, porque ya le hubieran gustado a Sarajevo ser como Badajoz ahora. Claro, por eso digo. Cuidado, porque no es lo mismo que una ciudad esté dejada de la mano de los políticos, que son luego los que dicen estas barbaridades, que esté dejada porque hubo bombardeos. Y hubo ataques a inocentes, sobre todo civiles. Personas muertas, ¿no? Y bueno, el caso que estamos hablando, evidentemente. Vaya. Claro, es que aquel conflicto duró de 1992 a 1996. Fue el conflicto que llevó al desmembramiento de la antigua Yugoslavia. Dejó, pues, es una ciudad devastada, con numerosos muertos, no solo cometidos por las bombas, sino por los numerosos francotiradores. Se ha hablado de muchas etiquetas de esta guerra, dice que fuera la guerra de los francotiradores. Acabaron con la vida de más de 12.000 personas, de las cuales el 85%, ojo, el 85% eran civiles. Esto suele pasar en muchos conflictos bélicos, pasa en Ucrania, ha pasado entre Israel y Palestina, pasa en guerras de África,
de Asia, da igual, incluso en Sudamérica, cuando ha habido algún conflicto bélico, da igual. Las guerras siempre van a acabar con un enorme porcentaje de civiles que los meten de lleno en esta guerra y lo único que tienes que hacer es correr y sobrevivir. Bueno, pues esa fue conocida como la Guerra de los Balcanes, uno de los conflictos bélicos que dicen que son los de los más largos de nuestra historia. Al paso que vamos, yo no sé si lo de Rusia-Ucrania la va a superar, pero puede que está ahí. Y bueno, como suele ocurrir con conflictos tan extendidos en el tiempo y provocados por gobiernos salvajes, al final las cifras de muertos en su mayoría suelen ser más civiles que militares, como hemos dicho. Bien, pues toda esta historia de los safaris humanos ha salido a la luz gracias al escritor y periodista italiano Ezio Gavacceni, 66 años, nacido en Milán. Ahora de repente este hombre pues tiene toda la atención mediática sobre él, sobre esta historia que se ha centrado con, bueno, numerosas peticiones de entrevista, incluido, yo he podido leer alguna de algún medio español, pues bueno, a raíz de esa información que filtra, él recibe una información que filtra la Fiscalía de Milán, donde se cuentan esas cacerías de ricos turistas occidentales que pagaban por el placer de matar a civiles en distintas ciudades de Bosnia durante el cruento conflicto. La denuncia de este informador se refuerza por el respaldo que le da un ex magistrado, que es Guido Salvini, y la ex alcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic. Durante años, Gavacceni, ¿qué es lo que ha hecho? Pues recopilar testimonios, documentos, relatos sobre una práctica que se rumoreaba desde la posguerra. Es decir, él, como buen periodista, ha hecho una investigación. Cuando ha recopilado todo eso, pues ha visto que esto es de un interés, bueno, pues podemos decir que, mundial, porque ahora hablaremos de que él menciona que pudieron participar personas importantes de varios países, o sea, es algo internacional. Y claro, es un acto cruento en el que, bueno, aquí debería haber crímenes de guerra prácticamente, ¿no? De hecho, ya anteriormente, ya hace unos años, fuimos golpeados con un documental, Sarajevo Safari 2022. Este documental creo que se puede ver por ahí, con subtítulos y demás, del director de cine esloveno Miran Supanic, que, bueno, sacó a la luz estos hechos. O sea, esto de los safaris humanos, y sobre todo en Sarajevo, no es nuevo. Ya viene de hace unos años, bueno, cuando con este documental se expuso al público internacional. Y bueno, esto, un inciso que hago antes de seguir con esta historia, yo recuerdo también, yo soy muy fanático de la serie Compañeros, se emitió en Antena 3 durante un tiempo. Había un capítulo en el que, bueno, yo descubrí ese conflicto, claro, yo era muy pequeño cuando vi esta serie, que había descubierto este conflicto cuando había un personaje de la serie que se llamaba Tania, que era una chica que había venido, fíjate si estas series de la época de los 90 trataban temas sociales de la época. Y venía al colegio una chica, se llamaba Tania, que claro, no sabía español, no sabía nada, y claro, había venido porque era una refugiada. Eso también llevó a muchos refugiados, y sobre todo muchos vinieron a España. Y claro, empezaba una nueva vida en el colegio, y fijaos la dificultad, aparte de que ella tenía pues esas pesadillas, ¿no? Veía a una profesora que se pareció mucho a su hermana, que habían matado en esa misma guerra, y el capítulo, fíjate, se convirtió en una especie de denuncia social al no a la guerra, a los conflictos, en fin. Y fijaos, ¿no? Que nos hemos criado muchas veces con estos detalles de denunciar lo que ocurría en el mundo. Bien, pues ahí tenéis ese documental también, Sarajevo Safari. Bueno, pues en este metraje, precisamente, ahí nos aportan pruebas que lo puedan corroborar, aunque sí hablaron dos testigos. Uno aseguró que acompañó a estos visitantes, sin mencionar nombres, a disparar, y presenció cómo mataron a 7 personas, entre ellas a menores, porque se señala, y se ha dicho en todas las publicaciones referente a esto, que el precio era mayor si el objetivo era un niño. Esto me parece brutal, brutal. O sea, ahora vamos a hablar de cifras. En todas las entrevistas que estos días atrás se le ha realizado al mencionado Ezio Gavacceni, bueno, él destaca que esos clientes, que a su vez se convertían en francotiradores, eran occidentales. Había muchísimos italianos, pero también había alemanes, ingleses, franceses, hasta de Estados Unidos y Canadá. En una entrevista que le hacen para el periódico.com, le preguntan, ¿también había españoles? Bueno, no menciona, solamente dice de esas nacionalidades, podría haber algún español de por medio. Gavacceni cuenta que principalmente eran empresarios y profesionales con mucho dinero, pero que no había motivos políticos detrás. Dice textualmente, un safari individual para un fin de semana, que es cuando se llevaban a cabo estas cacerías, podía costar el equivalente a un piso de 3 habitaciones en una buena zona de Milán.
es decir, unos 250.000 o 300.000 euros de hoy. Hablamos de gente rica, muy integrada en la sociedad, con reputación, que iba a polígonos de tiro, apasionados de armas y caza, y también posiblemente vinculada a los safaris de animales en África. Eso dice textualmente Gavacceni en una entrevista que he podido leer en el periódico.com. Sobre lo último, el periodista le pregunta, bueno, de manera acertada, si podrían ser personas vinculadas a la caza ilegal de animales en África, porque si está relacionado con los safaris africanos, pues ahí hay mucha caza ilegal. Y Gavacceni, bueno, no lo confirma del todo, porque dice que no lo sabe, pero que sí han estado involucrados en ese tipo de cacerías. Y que, como dice, cansada de cazar solo animales, querían subir el listón, tener más adrenalina. En fin, me guardo el comentario, porque eso de que puedan tener más adrenalina por eso, en fin. Bueno, el periodista sigue mencionando a las preguntas que le realizan en esa entrevista, que la organización detrás de todo esto podría estar en su país, en Italia. Él echa la culpa un poco a su país, porque dice, es donde proporcionaban las armas, y por la cercanía de ambos países, de Italia con la zona de Bosnia, pues se atravesaban las líneas serbo-bosnias hasta llegar a las colinas de Sarajevo, a donde serían acompañados esos personajes importantes para cometer sus masacres. Aún así, no aclara mucho más porque hay una investigación judicial de fondo y no se sabe todavía si podría ser una organización o red criminal afincada en Italia o abarca a demás países. Pero bien, él dice, mataban a todos, niños, mujeres, hombres, ancianos, no excluían a nadie. Sarajevo, dice, era el lugar donde era más fácil esconderse en las colinas. Pero estas cacerías también ocurrían en Mostar, en Pejl, en Srebrenica, en otras ciudades bosnias, donde los musulmanes bosniacos habían sido rodeados por los serbobosnios. Los turistas eran llevados a Bosnia y luego decidían. Sarajevo era la preferida porque era la ciudad más grande, con más población, más fácil para matar, mientras que en Mostar la gente podía esconderse mejor. ¿Por cuánto tiempo duraron estos safaris? Le pregunta. Todos los fines de semana, desde 1992 hasta 1996. Empezaron enseguida, poco después de que se dieron cuenta de que había un negocio. Bien, ahora la gran pregunta que nos hacemos muchos por enterarnos de esto Esto es interesante. Sí, tras 30 años es, ¿por qué ha tenido que pasar tanto tiempo para la abertura de una investigación como esta tan importante? Pues Gavacceni responde, yo me he hecho esa pregunta. Es cierto que hace 30 años el periódico italiano Il Corriere escribió un reportaje sobre esto, con testimonios recogidos por la Fundación Elio Basso. Otro artículo apareció también en el diario La Stampa. La pregunta es, ¿en la Fiscalía de Milán o en la de Turín nadie leía los diarios? Lo mismo con el tema de los servicios secretos. Es cierto que por ley no tienen obligación de avisar a la justicia si detectan un delito, pero ¿lo hicieron por esta razón o por otra? Porque quizá refiriéndose a los francotiradores turistas, veían en televisión todos los días. Bueno, quién sabe. La pregunta es lícita, solo que ahora hay un fiscal, ahora dice Gavacceni que hay un fiscal, que es Alessandro Govis, que puede llegar a lugares a los que yo no tengo acceso. Es decir, a mí me está dando a entender, no sé tú qué entiendes, compañero, que como que se había dejado pasar porque quizá había influencia en esos servicios secretos, o había influencia en esos fiscales para que esto no se destapara. A mí me da a entender eso. Sí, a ver, lo que dice entre líneas, o leyendo entre líneas, o interpretando, que había gente muy conocida, sí, tanto de usuarios como a lo mejor incluso de organizadores, y que, bueno, pues como había una guerra, claro, pues sí, hizo un poquito la vista gorda. Puede ser, esa es la interpretación, claro. Bueno, al final, casi como conclusión de este periodista que ha filtrado esa información que ya se conocía, es que la gente involucrada en esta historia es muy rica y poderosa, claro, hasta ahí llegamos, infiltrada en el tejido social con una reputación conocida y reconocida. Y nos preguntamos si este macabro turismo podría estar presente en otros países actuales de conflicto, como en Ucrania o Gaza, como los más mediáticos, pero podemos mencionar también Sudán, que se ha mencionado también este otro país. Y es cierto, como él dice, que el contexto de las guerras ha cambiado, porque lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia no había dos ejércitos enfrentados, sino que había facciones, grupos étnicos, era una guerra étnica prácticamente, había fronteras inciertas, había muchas organizaciones paramilitares dentro, había de todo, y ahí en medio era muy fácil infiltrarse. Así nació esta organización de estos fines de semana, que iba y venía, y quizá luego incluso iban a misa, tranquilos, sí, eso me gusta, porque muchos de los que van a Dios rogando y luego con el mazo dando. Hoy viajar a Ucrania
dice Gavaccini, es más complicado, aunque hay rumores de personas que se infiltran entre los voluntarios. Así que sí, creo que aún existe un turismo de guerra, aunque es difícil decir si hoy es tan sofisticado, comenta Ezio Gavaccini. Yo he podido leer así por encima, no lo he incluido en el material de hoy, alguna información de un periódico de Kiev independiente, de estos portales, que hablan que allí, claro, allí no son los francotiradores, allí son los drones, fíjate cómo ha cambiado la historia de la guerra, los drones los que podrían estar realizando un poco esa labor de matar por azar a un civil, porque sí, allí lo denuncian, bueno, ya sabemos lo que está ocurriendo también en Ucrania, ¿no? Bueno, pues en teoría esta información no debía haber salido a la luz, pero al hacerse esa filtración, este periodista italiano pues se ha convertido en la fuente que todos quieren consultar para saber más de este horrendo caso de historia actual y contemporánea del ser humano. Esto está provocando, como bien dice, relatos de nuevos testigos que se están aportando a la investigación judicial. Desde el lado serbio se dice que todos, claro, ¿qué van a decir? Que todo es una leyenda urbana, y el mismo periodista espera que esta historia desvele quiénes eran algunos de esos clientes que participaron en esas cacerías. Bueno, vamos precisamente con esto, ¿no? Porque ahora empieza el baile de nombres, ¿no? Claro, la gente lo que quiere saber son nombres. Lo difícil en este tipo de historias es que sale el relato, pero luego no sale el nombre. ¿Cuántos casos hay de los años 90, casos oscuros, casos de crímenes, de desapariciones? Como, bueno, recordamos el caso Alcácer, que se mencionaba que había corpúsculos detrás, grupúsculo, no sé, como quieran mencionarlo, personas importantes decían que había, pero nunca mencionaban nombres, y cuando se filtraba alguno, te podías meter en un lío porque a lo mejor no era el indicado, ¿no? Bueno, siempre el baile de nombres, siempre, hasta que no haya una condena judicial, no podemos dar nada por sentado. Pero según han replicado algunas informaciones de varios medios, aunque la investigación continúa y todavía, pues eso, no se ha celebrado ningún juicio ni hay culpable, la investigación acaba de comenzar, como quien dice, aunque sabemos que habrá mucha tela detrás. Según Gavaccini, pues habrían filtrado algunos nombres que, aunque no participaron, sí tenían conocimiento de esta práctica, por lo que podría convertirlos en cómplices de esta masacre. Uno de ellos sería un antiguo agente de inteligencia bosnio, identificado con las iniciales ES, que habría confirmado que los servicios secretos italianos tuvieron conocimiento de esta práctica en 1993. Según el testimonio del escritor italiano, existirían archivos clasificados, clasificados, que documentan la presencia de al menos 5 ciudadanos italianos en las colinas que rodeaban Sarajevo, asistidos por milicianos serbobosnios. Bien, consultando otras publicaciones, como El País, esa persona de contacto del periodista italiano tuvo conocimiento por primera vez del fenómeno a través, pues eso, de documentos del Servicio de Seguridad Militar bosnio. En ellos, asegura, aparecía el contenido de un interrogatorio a un voluntario serbio capturado por los bosnios que hacía mención a esta práctica. Se había unido a las milicias serbobosnias y en el viaje de Belgrado a Bosnia-Herzegovina fue acompañado por al menos 5 extranjeros, 3 de los cuales pues eran italianos y uno dijo que era de Milán. Por eso Gavaccini piensa, y con esto, que puede que la red originaria esté prácticamente en Italia, en su país. Otros testimonios, como el del exbombero estadounidense John Jordan, voluntario en Sarajevo durante el conflicto, refuerzan la acusación y descartan la idea de que todo fuera una leyenda urbana. Según el portal Mundo Diario, en el juicio contra el expresidente de Serbia, Slobodan Milosevic, ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya, Jordan declaró haber visto tiradores turísticos con armas y atuendos ajenos al frente de guerra, acompañados por soldados locales. Según referían medios italianos, relató lo siguiente: vi en más de una ocasión a personas que no me parecían del lugar por su ropa, por las armas y por el modo que eran tratados, guiados por personas locales. Cuando un tipo se presenta con un arma que parece más indicada para la caza del jabalí en la Selva Negra que para la guerra urbana en los Balcanes, cuando los veías moverse, se veía que era un novato. Pues eso fue uno de los testimonios también que se destaca como, bueno, testigos de lo que de estos prácticas safaris. Un pequeño apunte, porque estás hablando de testimonios, pero Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, que es el periodista que cubrió aquella tal, no se le ha escuchado comentar. No se ha pronunciado, ¿no? Es cierto. Pues no sé si se está reservando, porque bueno, Arturo Pérez Reverte es una persona un poco imprevisible, ¿no? Sí que estuvo hablando para algunos programas, creo que fue el programa Corto Milenio, el coronel Pedro Baños, sí que daba a entender que, a ver, en Bosnia ocurrían muchas cosas,
ocurrían muchas cosas. Entonces se da a entender de que esta práctica podría ser, pero es verdad que falta todavía el testimonio de alguien como Pérez Reverte. No sabemos si se está reservando o se está esperando a que haya algo para comentarlo. No lo digo Pérez Reverte, alguien puede decir, el escritor y tal. Bueno, es que en aquella época era corresponsal de guerra, reportero, y fue el corresponsal de Televisión Española para toda la guerra de Bosnia, ¿no? Por eso he mencionado a Arturo Pérez Reverte, porque además de escritor, pues originalmente era periodista del Pueblo, del diario Pueblo, y luego pasó a Televisión Española. Bueno, otra persona a las que apunta la investigación como posible involucrado sería Jovica Stanisic, y ojo con este es un ex jefe de los servicios secretos serbios condenado por crímenes de guerra, quien habría coordinado parte de estos viajes bajo la apariencia de excursiones de caza. Este último, fue condenado en 2023 a 15 años de prisión por delitos cometidos en 7 municipios de Bosnia y Herzegovina, incluida la participación en una empresa criminal conjunta. Parece ser que este individuo era el principal contacto que tenía la CIA en Belgrado durante 8 años, así que por aquí también podría volver a interrogar a este condenado. Fíjate, ya para ir terminando, el delito que investiga la Fiscalía de Milán es homicidio múltiple con agravantes de crueldad y motivos abyectos, lo que lo convierte en un crimen imprescriptible, según el Código Penal italiano. Claro, porque mucha gente se ha preguntado, han pasado 30 años. Esto, creo que mirando el Código Penal español, si esto lo denunciara la Fiscalía Española, puede que sí se hubiera dado la prescripción, pero claro, el Código Penal en otros países funciona de manera diferente, por lo que, aunque hayan pasado más de 30 años, esto no va a prescribir, sino que ahora ha comenzado una ardua investigación para reconstruir la red logística y financiera que habría facilitado esos desplazamientos. Y para ello están involucrados en esta investigación el grupo Raggruppamento Operativo Speciale, más conocido como ROS, Reparto de Investigación de los Carabineros Italianos. La UCO italiana, sí, ¿vale? Prácticamente es como si fuera la UCO, sí. Están especializados en lucha contra el crimen organizado, el terrorismo. Por hablar un poquito de este grupo, fundado el 3 de diciembre de 1990, heredó las misiones del antiguo Núcleo Speciale Antiterrorismo, es la unidad central de policía judicial de los Carabineros, con unidades operativas en todo el territorio nacional, y utilizan métodos de investigación como la infiltración encubierta en bandas criminales. Así que, estos son, es como si fuera la UCO española, que hacen un enorme trabajo y siempre hay que darles la enhorabuena por hacer esta labor, que al final no deja de ser descubrir quiénes están detrás de estos actos criminales. Muy bien, muy rápidamente, porque nos queda muy poquito, para concluir, que decías al principio que ibas a comentar también otro tipo de safari. Sí, a ver, esto de los safaris, podemos adentrarnos un poco. Tú no sé si has leído algo de los zoos humanos, eran más de principios del siglo XX. Algún día si quieres te puedo hablar de ello. Eso era un tipo de práctica que, como están escuchando, eran zoos donde tenían sobre todo a indígenas, indígenas seres humanos. Las colonias belgas eran muy conocidas por eso, sí. Hay imágenes y todo de aquella época, pero por traerte un caso que también es reconocido como safari humano, pero aquí no hay muerte. Aquí no había este salvajismo que se habla en Sarajevo. Aquí lo que se hablaba, fíjate, nos tenemos que ir al año 2017, porque una organización denunció una idea comercial que se estuvo realizando en las islas Andamán de la India. Consistía en que, una cola de turistas con sus vehículos viajaban por una carretera que atravesaba la selva de los indígenas jaraguas, en cuyo año se contaron que había unos 400 individuos que pertenecían a la reserva, y a quienes trataban como si fueran, los trataban como si fueran animales de un safari park, porque igual pasaban con el vehículo y les hacían fotos, se paraban, les tocaban como el que toca a un pequeño monito o algo, ¿no? A pesar de las promesas del gobierno de prohibir esta práctica infame, el gobierno de las Islas Andamán, los turistas que participaron en esta práctica iban pertrechados de cámaras, como el que va a un zoológico y graba animales. Hay un par de imágenes que yo te he incluido aquí, pero que yo incluiré también en El Secreto de la Caverna. Vemos ahí a un turista grabando un hombre con su cámara de vídeo cerca de la carretera, un hombre que puede ser adulto con un niño pequeño debajo, que era una persona, que aunque sea un indígena era una persona. La organización que denunció todo esto fue Survival International. Yo creo que todavía no sabemos si esta práctica habrá parado, pero esta fue la organización que lideró en 2017 una campaña global. Ya venía de mucho atrás, incluso del 2012, 2013 venían denunciándolo, contra ese tipo de, se puede decir que son safaris humanos, pero donde no había muerte.
y había imágenes, las imágenes de las colas de vehículos que invadían diariamente el corazón de la reserva Jaragua, poniendo en riesgo, claro, una tierra que a fin de cuentas está protegida. Yo ya digo, este fue un caso mediático, no sabemos si habrá más así, pero imagínate que hubiera algo similar en el Amazonas con esas tribus que todavía no han encontrado, que no están reconocidas, o tribus que incluso han expresado la intención de, oye, no queremos nada que ver con el hombre blanco, con el hombre avanzado, y yo casi que estoy muy de acuerdo con esa decisión de que vivan felices en sus tribus, que vivan felices como son, sin que nadie invada, que esto también es parte de la riqueza del ser humano, ¿no? Hemos hablado fíjate, hemos terminado un poco por eso, hablando de la riqueza, cómo intentamos siempre pervertirla, ¿no? El ser humano con actos tan horrendos como los que hemos hablado hoy. ¿Qué nos ha traído esta semana Samuel Hernández en la caverna de Onda Cero? Querido amigo, hasta el próximo jueves. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Onda Cero Badajoz. En Portero, a veces nos gustan las cosas con y otras las cosas sin, pero